estamos aquí con David Watson. Es una entrevista que se hace en un formato distinto a la que acostumbramos en Naufragio en Marcha, porque normalmente es un podcast donde no se nos ve a quienes participamos, ¿no? Pero en esta ocasión, teniéndote aquí y habiéndote recibido en tu visita a España, pues nos parecía importante recoger un poco esta entrevista en un formato que se pueda difundir, ¿no? A través de vídeo también. Y nada, agradecerte que hayas querido participar en esta entrevista. Y bueno, la idea era empezar un poco el lugar de donde vienes, ¿no? De la ciudad de Detroit, porque aquí se ha tenido a Detroit como el ejemplo, ¿no? De decadencia de una ciudad industrial, pero alguna vez hemos hablado sobre eso y tú me decías que era algo que en los años 60 ya era así, o incluso antes, ¿no? Que no es una cosa reciente. Cuéntanos un poco, tú naciste en Detroit, ¿no? Vives allí, de hecho sigues viviendo allí. Bueno, gracias por acogerme aquí. Quisiera decir una cosa sobre mi español, que yo fui profe de colegio durante varias décadas de lengua. Enseñé inglés y también literatura, y luego también, pero más que nada español. Y voy perdiendo a veces el español que tengo yo, que no es un español perfecto, pero para el público que ve esto, le pido perdón. Estoy en una fase ahora, soy de aquí visita como 2 o 3 semanas ya, y estoy en una fase en que ni encuentro la palabra a veces en inglés. Para tratar de encontrar una traducción. Bueno, entonces, adelante. Que sí, que soy un hijo de Detroit, y nací a mediados del siglo XX, y Detroit se había decaído ya entonces, después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, con el auge de los principios, digamos, primero de la industria automovilística, de Henry Ford, Detroit llegó a ser como uno de los 5 ciudades más grandes y más destacadas de Estados Unidos en cuanto a la industria. Y también en la Segunda Guerra Mundial la llamaban el arsenal de la democracia, porque había mucha producción de tanques, mucha producción militar para la guerra. Y luego, poco después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad que expandía en población, porque había mucha migración del sur, de gente negra, también de gente blanca del sur, a trabajar durante la guerra y después. Pero también un proceso de globalización que comenzó a afectar las condiciones de la ciudad. Y fue entonces cuando comenzaron a crear los grandes suburbios y las carreteras, un proceso que, por ejemplo, describe Lewis Mumford y otros escritores estadounidenses de finales del siglo pasado. Y yo nací en medio de eso. Fue una crisis de globalización. Iban mudando, por ejemplo, las fábricas que estaban en el centro de Detroit y por el río Detroit, que separa Canadá de Estados Unidos. En esa parte de Canadá, una pequeña parte de Canadá al sur de nosotros. Y también los veteranos que habían vuelto, como mi padre era veterano de la guerra, podían comenzar a recibir beneficios del gobierno, beneficios que eran realmente que guardaban para los veteranos blancos y no los negros. Por ejemplo,
la gente de color no podía salir de la ciudad mientras promovían mucho desarrollo en los suburbios que iban construyendo en los alrededores de la ciudad, al lado de las nuevas fábricas que ponían allí fuera de la ciudad. Y mi padre compró una casa en como 1955, cuando yo era muy pequeño, en un suburbio que se llamaba Warren, Michigan, que durante mucho tiempo era la ciudad que se desarrollaba más, que llegaba a tener más población, más rapidez que cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Y the fastest growing city in the USA, la llamaban. Así mi vida. Entonces, mi padre no era racista, pero necesitaba vivienda y mucha gente se iba allí. Pero un negro, un compañero negro del ejército, por ejemplo, no podía comprar una casa en Warren porque los habrían corrido los racistas de allí. Entonces fue allí, yo nací en la ciudad, vivía en la ciudad y yo crecí en Warren, en las afueras. Entonces Detroit representaba una ciudad de mucho desarrollo, poder industrial, y luego muy pronto iba en rumbo a declive y decadencia económica, porque Detroit también era una ciudad muy horizontal, que con la superficie del tamaño de Los Ángeles, que era muy grande, y cuando la gente los blancos comenzaban a salir de la ciudad para el paraíso de los suburbios, usando carreteras que iban construyendo, que en el proceso de construcción que estaban destruyendo comunidades integrales de negros y de latinos, por ejemplo, lo hicieron muy concienzudamente. Los arquitectos, los diseñadores, los urbanistas de aquel entonces. Y entonces Detroit llegó poco a poco con las décadas a ser una ciudad negra. Y la gran mayoría de la ciudad ahora es negra. Y la crisis, que la crisis urbana de la que hablan los urbanistas ahora, realmente comenzó mucho antes del surgimiento de los síntomas en los 60. En los 60 se veía un resultado y no la aparición del problema. Y eso fue el tiempo de mi adolescencia y mi radicalización, como militante, como antimilitar, por ejemplo, la guerra en Vietnam. Todo ese ambiente político, social, influyó en mi desarrollo intelectual. Un chico blanco en los suburbios, de todos blancos, quería escaparme de ahí, y cuando pude, yo fui a estudiar en un high school, un colegio público en Detroit, que tenía, bueno, en aquel entonces las escuelas como eran 50% blanco y negro, que para mí fue una vida nueva. Salí de un barrio muy racista, muy blanco, conservador, aunque de clase obrera, y estuve en una ciudad vital de gente que pensaba en revolución, que había mucha militancia afroamericana, y eso cambió mucho para mí. Entonces, con el declive de la ciudad también fue realmente representaba las semillas de un pensamiento que
proponíamos nosotros a un grupo de militantes sobre la idea del imperio y el declive de un imperio, decadencia de un imperio, el imperio, la gran bestia del imperialismo norteamericano, todo eso se veía en los movimientos radicales negros de clase obrera, que eran algo muy distinto para Detroit, ¿no? Y también la militancia contra la guerra en Vietnam y los cambios, la música. Detroit era una sede de mucha música negra, poesía, arte, cosas así. Ahí te quería preguntar, porque te he preguntado por Detroit porque alguna vez hemos hablado de la influencia que ha tenido la ciudad, esto que estás contando ahora, ¿no? En tu formación política y tu radicalización. El otro día estaba leyendo a Giovanni Arrighi en un libro que se llama Adam Smith en Pekín, pero tiene un capítulo que dice Y Marx en Detroit. Y hace referencia a un artículo de Mario Tronti, un intelectual comunista, que escribió en 1968 un artículo que se llamaba así, Marx en Detroit, donde decía que realmente las ideas de Marx seguían vivas en Europa en lo ideológico, pero que realmente la lucha de clases, lo práctico del pensamiento de Marx se estaba dando en Estados Unidos. Y mencionaba Detroit, decía Detroit como Estados Unidos por ser la ciudad industrial que al mismo tiempo estaba expresando ya las contradicciones y la decadencia, ¿no? Y eso lo decía en el 68. Entonces, te quería preguntar qué influencia pudo tener, ¿no? O sea, si realmente se vivía así, ¿no? Como que era un lugar de efervescencia, de movimientos políticos, porque Fifth State aparece en el 65, tenemos aquí un ejemplar, ¿no? Aparece justo en ese momento, ¿no? Y tenía una influencia de esas ideas marxistas, ¿no? En un principio, ¿no? De teorías que venían de Europa. Todo eso que estabas contando ahora, ¿qué influencia tuvo en tu formación? Detroit realmente tenía una historia muy interesante, pensándolo retrospectivamente, por ejemplo, que no sabíamos lo que teníamos realmente, pero por ejemplo, la cuestión la cuestión del color, ¿no? Du Bois decía que era una de las, bueno, para él era la cuestión más destacada, ¿no? Revolucionaria, era la línea, la separación de color. Y Detroit, mucha gente, por ejemplo, europea, pensaba que Detroit era un Petrogrado negro, ¿no? Realmente de la vanguardia de las ideas de la revolución. Y muchas de esas ideas habían surgido realmente de una izquierda post-leninista y libertaria. Por ejemplo, pequeño C.L.R. James pasó tiempo en Detroit, Raya Dunievskaya estuvo en Detroit. Esas pequeñas fracciones de gente que había salido del trotskismo a conceptualizar un marxismo libertario, como otros grupos en Inglaterra, en Francia, en Italia, por ejemplo. Y había, por ejemplo, en los 60 y principios de los 70, había también un intercambio de ideas muy informal, muy esquemático, parcial, entre, por ejemplo, gente en Italia con autorreducción, todos esos movimientos, brigadas rojas, es que estábamos mirando eso, y también lo que estaba pasando en Francia, porque nosotros teníamos contactos en Francia y en Inglaterra, solidaridad, y íbamos descubriendo estas cosas. También una persona muy importante que llegó a Detroit en el 69, que montó con otros un colectivo de imprenta en Detroit, Freddie Perlman, también trajo muchas ideas de ese índole. Entonces, para nosotros, por ejemplo, yo tenía un amigote que vivía con gente que estaba muy aliado con James,
y también bueno, otros grupúsculos así que pensaban y teorizaban sobre una forma diferente de revolución. También la Liga de Obreros Revolucionarios Negros, the League of Revolutionary Black Workers in Detroit, fue un fenómeno muy distinto. No teníamos una pequeña sede de las Panteras Negras, pero no tenían esa gente tanta formación como tenían estos jóvenes marxistas negros que conocíamos en la liga. Y pasaron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, un amigo nuestro, un compañero nuestro, John Watson, que no era mi pariente, según yo sé, buenísima gente, y otras personas que conocía un poco. Cuando montaron la liga, organizaron la liga, no sé qué exactamente, es complicado, como llegaron a tener un puesto en el periódico estudiantil de una gran universidad que era una universidad urbana en Detroit, Wayne State University. Entonces tuvieron el poder de un periódico que era un sueño leninista, claro que y pudieron publicar como 30,000 copias de 3 o 4 veces a la semana. Y lo que hacían fue pusieron una bandera en la portada del periódico diciendo que un obrero con conciencia de clase vale más de 100 estudiantes radicales. Así es la bandera. Y imprimían los periódicos y luego los sacaron. No se podía encontrar ni una copia en el campus, y todos para las fábricas de Detroit, donde estaban organizando más que nada a los negros, aunque eran internacionalistas y tenían relaciones con grupos radicales blancos. No eran nacionalistas, pero sabían que era el corazón de la producción en Detroit de los automóviles, de General Motors, de Ford, etc. Y eran negros. Y tenían que luchar no solo contra la empresa, sino también contra el sindicato United Auto Workers, iniciales UAW, los revolucionarios decían que you ain't white, no, que el sindicato estaba con la empresa y suprimir luchas de los obreros. Había muchas huelgas, wildcat strikes, huelgas inoficiales, no oficiales y cosas así. Y bueno, luego con el declive, después de la guerra en Vietnam había una gran recesión económica, luego el boicoteo de petróleo de los árabes, y también ahora las empresas tenían otro motivo, las empresas de quitar las fábricas de Detroit, las mandaron a otros países, al sur de Estados Unidos, a los suburbios, y iban minando y destruyendo la clase obrera negra. Entonces el Petrogrado negro se iba en colapso, que se cayó en picado realmente. Y los sociólogos radicales que habían venido de Alemania y de Francia, otros lugares, para un tour, ver a la revolución negra, la vanguardia mundial, digamos, ¿no? que combinaba el antiimperialismo, el anticolonialismo, anticolonialismo de un grupo indígena importada, los negros del tercer mundo, cosas así. Ya venían a estudiar una ciudad en crisis, un fenómeno post-imperial en que realmente salimos como Petrogrado y llegamos
como Kingston, como un lugar completamente lumpen y lumpen proletario, y también con la entrada de drogas y cosas así. Detroit llegó a ser una ciudad que tenía infamia de criminal, de pandillas criminales, de drogas, Superfly, todo ese tipo de cosas. Y realmente, y al final, después de la rebelión, de la rebelión en 1967, en que miles de edificios se habían incendiado, había una tasa de, no sé, como 50 personas matadas, mandaron el ejército y todo eso en 60. Eso para muchos blancos traumatizados parecían la causa del problema, que era la rebelión de los negros, ¿no?, en la ciudad. Pero era el resultado de décadas de cambios sociales, de globalización. No sé si me hago entender muy bien, es un poco en ese desordenado contexto, No, en ese contexto, ¿no?, de efervescencia de movimientos, decadencia de la ciudad, influencia de intelectuales europeos que iban allí a ver aquel Petrogrado negro, y también vuestra mirada hacia lo que estaba pasando en Italia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel cumple Fifth Estate? Porque, bueno, Fifth Estate es una revista que se sigue editando actualmente, ¿no? Y si no me equivoco es la revista más longeva, ¿no?, de Estados Unidos, o una de las revistas más longevas que se sigue editando, ¿no?, desde el 65 hasta hoy. ¿Qué papel tenía en ese ambiente el grupo que llevabais a cabo Fifth Estate? Hay diferentes etapas en la historia de Fifth Estate. Los primeros 10 años, el Fifth Estate era como una de esa ola de underground press, que era muy de izquierda, de la izquierda nueva, de New Left, y que apoyaba a todos los movimientos de los negros, que también se enfrentaba mucho con la policía, pero también ponían muchas cosas contraculturales, de los hippies, de la marihuana, de la música, muchas cosas sobre la música, arte de ese tipo. Y en 1975, toda esa ola en Estados Unidos, toda esa ola, había, no sé, 200 periódicos por Estados Unidos, y todos iban desapareciendo, ¿no? Quedaron en bancarrota, desapareciendo. Fue los tiempos de Nixon y de represión y de recesión económica, un nuevo cinismo después de la guerra en Vietnam, que se acabó en el 75, y entonces era un ambiente diferente. Entonces en 1975 unos amigos míos que eran como tipos post-situacionistas, que también tenían interés en lo italiano y también en lo que estaba pasando con pequeños grupos en Francia, tomaron el poder del Fifth Estate, tomaron la oficina, pidieron a gente porque perdían gente en su equipo, la gente, era como un colectivo al Fifth Estate. Entonces mis amigos fueron y presenciaron, y los otros se dimitieron, se renunciaron y se fueron, y mis amigos quedaron con la oficina, las máquinas de escribir, una cámara más grande que esta sala, ¿no?, donde hacían las fotografías para el periódico, y con mesas de diseño, cosas así. Entonces quitaron todo anuncio comercial y todo eso, y se presentaron como autónomos, como no anarquistas exactamente, más autónomos informales, que no tenían una teoría exacta, pero leían muchas cosas
de los franceses, de los situacionistas, publicaban cosas situacionistas. Y también iban publicando, como mencioné, Freddie Perlman en el colectivo de imprenta que tenían también, iban publicando, por ejemplo, libros anarquistas sobre la Revolución Rusa, sobre Makhno y Boris Volin, cosas así, Arshinov. También la primera edición de la Société de Spectacle de Bord salió en inglés en Detroit, con ellos y cosas así. Entonces, pero siempre eran una margen, una franja marginada de una franja, ¿no? We were the fringe of the fringe, decimos, ¿no? Yo era amigo de ellos, yo era amigo de ellos y se reían de mí porque decían que tú eres, estás aquí por risa, porque eres el único marxista. Yo fui marxista, un tipo de marxista como luxemburguiano, no sé qué, un consejista, yo me consideraba un consejista, pero todavía un poco leninista. Y luego con ellos, poco a poco, a mí no me gustó la etiqueta. Y llegamos a decir que no tenemos etiquetas. La etiqueta no es el proceso, la etiqueta no es la cosa. Entonces queríamos escaparnos de los ismos, ¿no? De las ideologías. Y siempre decíamos que si tienes una ideología, quiere decir que tus ideas te tienen cautivo. Si tienes teorías y practicas teoría, quiere decir que tú tienes ideas, ¿no? Y había una diferencia. No sé si fue entretenido entretenida la sentencia, pero no sé si realmente llegaron. Y luego yo trabajé en el Fifth Estate realmente entre el 69, de muy joven, hasta 2009. Y luego por razones vitales y otras cosas, y con algunas diferencias, porque algunos se fueron y se quedó muy pequeño un par de personas, y realmente al fin una persona, un amigo mío que quedó con el periódico y que publica de vez en cuando el periódico, y ha llegado a ser como un tipo de periódico anarquista un poco boutique, que es antiautoritario y es pragmático en algunos sentidos, radical, tratando de fomentar ideas radicales, oposición al capitalismo donde pueda. Pero la cuestión no entra mucho en la teoría ahora. Ahora es como una reseña. Es un libro, es una revista de reseñas de libros más que nada. A ver, la gente que está mirando esto puede ver que el pico no me para, entonces mis artículos llegaron a ser, después de años de largos artículos, ¿no? Serpentinos, laberintinos que escribíamos. Ahora mi amigo decía, 1000 palabras. Y yo escribo correos electrónicos de más de 1000 palabras. Entonces, estoy en otra fase también. Claro, en parte esos artículos de Fifth Estate desde el 69 al 2009 dieron lugar a un libro por el que te conocimos aquí, en España principalmente, en una traducción parcial de ese libro que se hizo por parte de la editorial Alicornio, que titularon aquí Contra la Mega Máquina, siguiendo el título original en inglés que era Against the Mega Machine, lo tenemos ahí, que... Sí. Claro, este es el original, ¿no? En Autonomedia salió en el 96, me has dicho, que recogía parte de esos artículos desde los 70, ¿no? 70, 80, donde tú desarrollabas una crítica que se alejaba en cierto punto de ese
marxismo que decías consejista, luxemburguiano, Sí. y abrazaba más una crítica de la civilización y de la técnica como un hecho no solo económico, sino un hecho total civilizatorio, ¿no? Y hay muchos artículos donde hablas de eso, ¿no? También enfrentándote a corrientes primitivistas, ¿no? Que también surgían, ¿no? La ecología profunda, pero desde una perspectiva ya, digamos, si no ecosocialista, sí ecolibertaria, ¿no? O no sé cómo lo calificarías esa postura tuya durante los 90, sobre todo cuando aparece el libro. Sí, fue durante un periodo en que, bueno, surgieron muchas ideas, social ecology, deep ecology, y mucho movimiento. Y nosotros también, como el resto del mundo, nosotros íbamos dándonos cuenta de las amenazas y la gran destrucción que se veía mundialmente que no podía seguir. Ha seguido, pero ya estamos viendo resultados, consecuencias de lo que ha pasado, lo que ha desarrollado en cuanto a la civilización industrial. Y entonces sí, fue una exploración en los años 80, comenzamos a, bueno, realmente en Michigan, el estado de Michigan, um, que está al centro de los grandes lagos, es una manopla, hablamos de, hay dos manoplas así, que son dos penínsulas, ¿no? Y estamos aquí, todo el mundo donde vivo yo dice, yo tengo un tío aquí, unos primos aquí, pero los lagos pensábamos eso representan como la quinta parte de la superficie de agua dulce del mundo y estaban tratando los como cloacas, ¿no? Y todavía hay muchísimos problemas. Y ocurrió un evento de toxificación realmente de la pirámide alimentaria de la región, porque mezclaron dos tipos de químicas, que una química para retardar incendios, ¿no? Y con cebada de animales y todo, no sé, varios millones de personas se toxificaron, tuvieron que matar grandes manadas de vacas, por ejemplo. Y fue para nosotros una lección en cómo un pequeño error puede resultar. Es como una tragedia griega, que es una pequeña cosa, ¿no? Que llega a tener un efecto global. Para nosotros, para mí fue una clave. Yo hice un reportaje sobre, eso no salió en estos libros, pero yo hice algunos reportajes sobre la toxificación de esas químicas, con esas químicas del poblado. Y para mí fue como una luz como anagnórisis, ¿no? En el momento de que, wow, aquí estamos en un proceso trágico y cómo salimos de este ciclo, ¿no? Entonces íbamos explorando muchas cosas. También la cuestión de los armamentos nucleares y el poder nuclear en general, que también participamos en. Nosotros éramos muy situacionistas, pero donde hubiera cualquier movimiento en oposición, nosotros tratábamos de ayudar. Entonces era un pragmatismo, tratar de conocer a la gente, tener relaciones con la gente, hablar más de la totalidad de las influencias. Y eso es lo que realmente me trajo a España por mi primera vez. Y cuando llegué aquí para conocer en Portugal, en Francia, en Portugal y en España especialmente, con gente libertaria y que inició
una vida de décadas de relaciones con gente aquí, ¿no? Que están pensando sobre, inclusive a mi amigo aquí, y otros mayores, que gente de editorial, etcétera, y Julio Enriques en Portugal con su flauta de luz, su revista grande, una revista increíble. Y las ideas que surgían en muchos lugares, ¿no? Fuimos parte de una ola de conciencia sobre una crítica de la civilización que no era una cuestión de simplemente del capital, que era el capital. Freddie Perlman hablaba del capital como no, o imperio, por ejemplo, no la última fase de capitalismo, sino un capitalismo que realmente salía en los primeros estados, ¿no? Que también era una crítica de cómo el ser humano ha tratado a su medio ambiente de una forma utilitaria o instrumental, separándose de su entorno, de los animales, de las plantas. Más respeto, por ejemplo, íbamos explorando la antropología, una antropología crítica como Marshall Salins y otra gente que trataron de hablar de alternativas, otras formas de vida que la gente había llevado. Entonces entramos en muchos campos, tratamos de generalizar ideas que habían otra gente que como Salins y como Lewis Mumford, Jack Ellul, estábamos leyendo muchas cosas, Ivan Illich, críticas de la sociedad industrial. Y ahora se ve que fuimos parte de un movimiento intelectual, político, cultural, realmente, que ya se encuentra por todas partes, ¿no? No sé, tenía que ser que la civilización está en crisis, ¿no? Que no ha llegado a un punto crítico y realmente es un callejón sin salida y realmente están al borde de destruirse completamente. Se ve que no están saliendo, que no están encontrando una manera de reformar, por ejemplo, lo que están haciendo, de tratar de salir atrás un poco del problema y cambiar las cosas, ¿no? Que está, como dicen en inglés, full steam ahead, ¿no? A todo vapor, ¿no? Y no ha cambiado, es peor que nunca. Donde nosotros he venido aquí para escaparme un poco de la locura de Locolandia, donde vivo. Los canadienses que viven al norte de nosotros dicen, vivimos arriba de un laboratorio de metanfetamina. Y es cierto que vimos una locura allí que no tenía que ser, pero es como tiempos de Heliogábalo y Nerón y Calígula, toda esa gente. Por eso te quería preguntar ahora, un poco retomando también lo que decías, que formasteis parte de un ciclo, decías, veníamos de un posituacionismo, de repente la contaminación, ese momento, ¿no?, en el que hay una contaminación que afecta a millones de personas, es como una toma de conciencia, ¿no?, de que en realidad ya no es solo una cuestión de desigualdad económica o de lucha de clases, sino que va más allá, ¿no?, de contradicciones sistemáticas, ¿no?, que afectan al medio ambiente y al entorno, al ecosistema, ¿no?, que el ecosistema son también los humanos que lo habitan, ¿no? Y pensaba que la enciclopedia de los efectos nocivos, la enciclopedia de Snezans, ¿no?, sí, tuvieron un recorrido parecido, ¿no?, de un postsituacionismo, acabaron en los 80, sobre todo por la cuestión nuclear, que también han mencionado,
Y claro, hay ciertos paralelismos y también hay muchas diferencias, ¿no?, entre lo que podría ser la enciclopedia y lo que fue Fifth Estate. Pero sí es verdad que el otro día comentábamos que muchas de esas teorizaciones estuvieron anticipando que había en el horizonte una crisis civilizatoria que no respondía a las ideas, a cómo se habían tratado las crisis económicas desde las teorías marxistas, socialdemócratas o liberales de cualquier tipo ideológico, ¿no? Y que esa crisis civilizatoria lo estaba cambiando todo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que algunas cosas se han asumido o se asumieron por parte del movimiento ecologista, ¿no?, como reivindicaciones centrales, hemos ido viendo cómo desde la parte de lo político se hacía frente a ese fin de civilización haciendo decías, no hay un paso atrás en lo económico, pero sí lo hay, ¿no?, una regresión, una reacción en lo político, ¿no?, que se puede leer como síntomas, ¿no?, de esta decadencia civilizatoria. Aquí en Europa hay varios de esos síntomas, pero claro, el epítome de eso es Trump, ¿no? Y te quería preguntar por eso, ¿cómo has visto tú ese ascenso y qué nos puedes decir a quienes estamos aquí y lo vemos desde fuera, cómo se ha construido ese fenómeno y si lo ves también como un síntoma de decadencia civilizatoria, ¿no?, si podría ser? Bueno, es una pregunta fácil, ¿no? Es muy complicado. Es increíble ver Trump siendo un personaje, un fantoche de la reality TV, ¿no? Que hizo el papel de un empresario muy inteligente que iba despidiendo a la gente, que tenía la mitología de haberse hecho él rico, que bueno, realmente fue un pendejo que ganó el dinero, que heredó el dinero de su padre, que era un empresario racista en Nueva York de viviendas y todo fue un show, fue como tal vez un ensayo de Baudrillard que se quedó en el suelo, que nunca publicó, pero salió directamente, que parecía que directamente como Atena de la frente de Zeus. Trump salió del culo de Baudrillard, ¿no?, de una mierda que Baudrillard dejó detrás de la casa que no quería, con que no quería seguir, no sé qué. Pero ahora estamos en un esperpento absurdo, completamente absurdo y cursi y tonto, pero cruel en formas inimaginables que ahora se ve. Entonces, es realmente durante la última década. Bueno, eso para mí son razones vitales. Yo lo tomo muy personalmente lo de Trump, ¿no? Bueno, antes yo lo tomaba muy personalmente lo de Henry Kissinger. Yo siempre odiaba a Henry Kissinger. Henry Kissinger era uno de esos tipos como un zeitgeist, ¿no? De mierda, de corrupción, de explotación, de crueldad, de cinismo. ¿Cómo diría? ¿Cuáles son los 7 pecados? La bulia, de deseos sucios, ¿no? Y Trump así, y el medio ambiente cultural en Estados Unidos así. Y el problema es que realmente parece que son síntomas de llegar a un cierto nivel de caos
la economía, y digo la gran economía en términos nietzscheanos, ¿no? La gran economía global, ¿no? De cómo explotar la biosfera, cómo destruir la madre naturaleza o pensar que estás destruyendo, porque que la madre naturaleza tiene la última palabra, ¿verdad? Dice, pero por ejemplo, Estados Unidos siempre ha sido oligárquico, claro, que comenzó así, no es como si hayan aparecido los oligarcas de ayer hasta hoy, y no había, siempre había, hablan de los robber barons hace más de un siglo, y los grandes hacendados de la esclavitud y todo eso, pero realmente hemos llegado a un momento en que el hombre más rico del mundo ha comprado la república, una república súper problemática, el gran imperio, ha comprado el imperio, ahora tiene el imperio, ¿no? para jugar él, y bueno, no creo que a fin de cuentas tenga éxito, ¿no? Porque todo es un juego de suicidio, ¿cómo se dice? Una ruleta rusa de que están jugando. Pero es interesante que, por ejemplo, entre esa gente hay dos diríamos como dos quimeras o dos imaginarios sociales o algo así, que tratan de dos cosas. Los oligarcas quieren crear un tipo de transhumanismo en que puedan vivir para siempre, ¿no? Chupando la sangre de niños o no sé qué. Y luego también hay mitologías sobre el canibalismo que realmente son inventos, pero hay cierta verdad en cuanto a lo que quieren estos oligarcas famosos, muchos blancos sudafricanos en Estados Unidos, Musk y Peter Thiel y otros muchos son de allí, ¿no? Y el transhumanismo, vivir como medio robot, ¿no? Medio cerebro, y luego meterte en un cohete e ir a Marte, ¿no? La idea de conquistar las estrellas, como conquistaron a África en tiempos de Joseph Conrad, ¿no? Y es increíble que hemos llegado a eso, y parece para mí una etapa final de una civilización que realmente... Esas ideas comenzaron con las civilizaciones, imperios originales, ¿no? Todo el mundo haciendo que el faraón podría llegar a su vida después con los dioses, siendo un dios él mismo también, y dejar atrás o matar muchos esclavos con él, ¿no? Esclavos y otra gente para acompañarlo a las estrellas. Y ahora estamos viviendo esa fantasía, y mientras tanto los mares están subiendo, los incendios, hay incendios más fuertes y más terroríficos que nunca, ¿no? Hay que leer, debe haber salido el libro de, ¿cómo se llama? Jean Vallant, sobre, ¿cómo se llama? Temporada de fuego, temporada de incendios, sobre los incendios en Canadá y en el oeste de los Estados Unidos, que no han visto nunca incendios de estos. Y ahora hay incendios en el este. En los últimos años hemos tenido grandes incendios en el este. Entonces tenemos, lo llamo flood, fire and fever. 3 Fs, ¿no? Las inundaciones
que un día de eso, uno de esos grandes icebergs cae y 50 ciudades van a inundarse por el mundo. Luego los incendios, no pueden hacer nada con esos incendios. Y fiebre, vienen más pandemias, porque también son parte del ciclo. Y esto es cuando la madre naturaleza impone su voluntad. Bueno, estoy hablando en términos mitológicos, claro, pero hemos vivido por mitologías. Estamos cautivos de mitologías, como estas mitologías de llegar a Marte. Es un plan. Alguien un científico dijo, ¿cómo se llama? Neil deGrasse Tyson, el famoso físico, astrofísico, dice que si podemos llegar a Marte y hacer la terraforma de Marte, podemos hacer algo aquí para mantener y mejorar la vida aquí en la Tierra. No tiene ningún sentido y no van a tener éxito. Aunque él es uno de esos que está un poco hipnotizado también por la idea del cosmos, de viajar por el cosmos. Yo prefiero viajar aquí, ¿no? Como decían un grupo de rock en los años 60, thinking is the best way to travel, ¿no? O por lo menos un barco para la próxima vez que venga, si es que llego a España, que quiero. Amo mucho esta península con todos sus problemas, porque sigo viniendo aquí, pero tengo la idea de venir en barco. No, como, bueno, que no sé, contestar lo que me has propuesto es muy difícil. Yo también estoy llegando a mi propia impermanencia. Yo estoy llegando a mi propia impermanencia y veo la impermanencia de las cosas de este mundo. Y va a cambiar mucho y no todo va a ser bueno. Y fantasías de revolución y paraíso después de revolución tampoco me parecen muy aptas, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Tenemos que seguir. ¿Se ve en Estados Unidos algún movimiento de oposición? O el otro día estábamos hablando, ¿no? Que habría que, para evitar la situación, ¿no?, que se ha dado actualmente, que tendría que haber habido un frente, digamos, cultural. Y tú hablabas, si no me equivoco, de vencer en lo simbólico, ¿no? El trumpismo y todo lo que representa. ¿Crees que en los próximos años o se ve algo en Estados Unidos que pudiese sugerir que se puede construir eso? Es decir, que la victoria de Trump sea el primer paso para un ciclo de nuevos movimientos en ese sentido. Es posible, como mi amigo Freddie Pruman decía siempre, que todo puede pasar, ¿no? Y otra persona últimamente ha dicho que nada es inevitable hasta que ha ocurrido. Entonces hay aperturas posibles y realmente Estados Unidos está cambiando, porque vamos en rumbo a ser una sociedad súper diversa de gente de color, y eso me da un poco de esperanza, porque es complicado estructuralmente. La estructura política de Estados Unidos es muy problemática, ¿no? Que lleva muchos restos de la esclavitud, de los orígenes. Yo quiero mantener, por ejemplo, elementos de democracia. Para mí, por ejemplo, democracia, desde la democracia hasta la autonomía anarquista, todas esas formas de libertad, todas esas formas de freedom. Y yo no quiero perder ni una. Que quisiera tener un rango, una diversidad de posibilidades de vivir libres en comunidades, en sociedades, con asambleas, con votación, lo que sea. Yo quiero proteger y expandir todas esas libertades. Y en Estados Unidos, entre la juventud hay
puntos de esperanza. No van a volver, yo no creo que vayan a volver los jóvenes por ejemplo, a un sistema o una sociedad muy represiva, racista. Realmente esto está cambiando, pero no sé si está cambiando dentro del tiempo que no, es urgente que las cosas tienen que cambiar. Y yo trato de no caer en un escepticismo, un cinismo en cuanto a estas cosas. Siempre de jóvenes decíamos que la juventud hará la revolución. Eso fue una cosa de los 60. The youth make the revolution. Y comencé uno de esos jóvenes, ¿no? Y ahora veo que the youth must make the revolution. Y no será una revolución que yo me he imaginado. Tendrá que enfrentarse con condiciones que aunque yo pensaba en muchas cosas, yo vi el advenimiento de muchas cosas, intuí algunas cosas, pero realmente yo veo solo una pequeña parte de lo que vamos a experimentar como una especie, como comunidades, como sociedades, y vamos a ver lo que sale, pero hay que mantener, les digo a la gente joven, hay que mantener curiosidad, ¿no? Una curiosidad de las cosas, y la certeza de que hay posibilidades, que pueden encontrar sendas y formas alternativas de habitar este mundo. No sé. Quizás sería interesante que nos cuentes cuál fue tu posición en cuanto a la táctica, ¿no? Tú hablabas de táctica frente al fenómeno político del trumpismo y de esta nueva derecha, ¿no? ¿Cómo te planteaste tu actividad política en ese momento y cuáles fueron las fricciones y los reproches también que pudiste recibir? Es interesante como, para mí es sorprendente cómo me he evolucionado. Digo que, por ejemplo, yo tengo más de 70 años, ahora he tenido que vivir. Yo siempre decía, hasta en estos libros, que tenemos que vivir en contra de esta sociedad, pero también no podemos evitar vivir dentro de la sociedad. Entonces, la sociedad la sociedad tiene muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, el capitalismo no seguiría de un día a otro si la gente no practicaba un apoyo mutuo, ¿no? Los obreros ayudando a los otros obreros, la gente en la tienda que estás buscando en un supermercado que te lleva el tiempo a ayudarte, que no les pagan por eso. Hay muchos actos comunitarios que existen que ayuda a la gente a vivir dentro de esta mierda, pero que no es totalmente mierda, porque nosotros vamos reproduciéndonos, teniendo hijos, viviendo en comunidades, tratando de ayudarnos los unos a los otros. Bueno, Colin Ward ha escrito sobre esto en alguna parte, muy bien, mejor que yo. Y entonces, con los años que yo trabajaba de profesor de jóvenes, ¿no? En high school, yo tenía que cohabitar con gente con quien no estaba de acuerdo en muchas cosas, gente con diferentes puntos de vista, diferentes culturas, pero llegué a comprender que a veces había una persona que no compartía mis ideas revolucionarias y que ni las entendía, pero un buen compañero, no, que era una buena persona, que ayudaba a mucha gente. Entonces, es una mezcla. Lo que vivimos realmente es un proceso continuo de convivir
con la gente y tratar de encontrar maneras de ayudarnos los unos a los otros, porque así nos hemos evolucionado, ¿no? Como dijo el gran Kropotkin, que siempre me gustó. Y entonces yo comencé a pensar más en las horrorosas necesidades de enfrentarme con estructuras muy desarrolladas históricamente, por ejemplo, cómo votar y cómo vivir en ciudades donde hay diferentes intereses, diferentes comunidades, tratando de convivir, pero también buscando lo suyo cada uno y tratando de encontrar compromisos y maneras de convivir. Y entonces yo y también rechazaba otra cosa que comencé a rechazar, porque yo tenía culpa en esto de joven, porque de jóvenes decíamos todo o nada, ¿no? ¿Qué querés? Todo, queremos todo, ¿no? Y luego llegas con nada. Y entonces yo quería equilibrar un poco eso, porque yo veía que habíamos hablado mucho de cómo la gente revolucionaria que no va suficientemente lejos muere, como Danton, ¿no? Una media revolución. Pero nunca pensábamos, y mucha gente todavía no piensa, la gente que, muchas veces la gente que va un poco más allá de lo que debe, también puede perder una batalla o una guerra o una lucha. Y entonces es una cosa de pensar en lo equilibrado, y realmente en teoría, y realmente en táctica, estrategia, proteger el terreno que tienes, ¿no? Y cuando seas mayor, por ejemplo, como a mi edad, estás entre la gente que está ayudando a los pequeños, por ejemplo, que está lo que llamaban la gramática parda, ¿no? La sabiduría de las abuelas, por ejemplo, no solo en las comunidades indígenas y primordiales, sino la aldea, la sociedad de la aldea, del pueblo, de la ciudad, de un barrio urbano, que siempre hay una lógica de las abuelas. Tenemos que dar de comer, tenemos que limpiar la mierda que han hecho muchos jóvenes muy machotes que querían cambiarlo todo de una vez, y luego seguir adelante. Entonces eso me interesaba. Y también hay mucha literatura sobre eso, la ética del cuidado y cosas así, la teología de la liberación. Admiro esas cosas. ¿Y por qué? Porque he visto morir innecesariamente a mucha gente en mi vida ahora, viviendo tanto tiempo. Y he visto destrucción innecesaria también, que nosotros hemos hecho, o que los plebes, nosotros, el pueblo, hemos hecho también. Entonces, durante la última década, y lo de mi país, por ejemplo, yo soy cosmopolita, pero tengo que llamarlo mi país porque vivo allí. No puedo negarlo. Yo soy americano, mis amigos me pillan enseguida. Oye, eres tan yankee. Y sabemos de dónde vienes, tío. Y entonces no me hago ilusiones de ser un guevarista, una persona de una cultura exótica. Vivo en Detroit. Tenemos muchos problemas en Detroit con que tenemos que enfrentarnos. Entonces, en la última década, en 2000, nosotros siempre decíamos, éramos anarquistas, no votar, por ejemplo. Y luego, porque si votar cambiara algo, citan a Emma Goldman, no sé si es de verdad de Emma Goldman, puede ser apócrifa, porque yo voy buscando citas a veces, no sé, pero todo el mundo dice, si votar cambiara algo sería ilegal. Bueno, en el 2000, cuando
el George Bush Jr., ganó las elecciones. Realmente ganaron las elecciones por la supresión del voto, especialmente en Florida, donde su hermano era el gobernador del estado. No tenía que ver con ese pequeño número de votos de ¿cómo se llama? Nader, de Ralph Nader, del Partido Verde. Era la supresión del voto afroamericano. 70,000 personas, algo así. ¿No? Habría cambiado mucho. Yo no creo, por ejemplo, que Al Gore, no me interesa mucho Al Gore, pero Al Gore no iba a invadir, por ejemplo, Irak. Muy poco probable que iban a invadir a Irak. Entonces la invasión de Irak fue tal vez una de las catástrofes políticas, sociales, económicas, militares, todo de Estados Unidos en la historia. Y eso todo iba poco a poco hacia Trump, ¿no? Y una guerra así, un desastre, todo eso. Y yo dije, bueno, tal vez votar es una cosa mínima que uno puede hacer. Llegó a ser tenía un sentido existencialista, ¿no? Como sartreano, ¿no? Que tengo dos opciones, no puedo mentirme a mí mismo que estas son las opciones. ¿Y qué hago? ¿No? Entonces comencé a votar. Y en 2015, cuando salió Trump, lo vi como realmente lo que describía antes. Era como el zeitgeist de todo el espectáculo que habíamos documentado durante años, de la mediocridad, llegando al tope, reality TV, todo un espectáculo, todo una ilusión, todo una estafa, un desfalco, todo un viaje. Entonces yo decía que si Trump gana, con el racismo que expresaba, con la crueldad contra, por ejemplo, a los discapacitados, los valores culturales eran tan chocantes que yo decía que si gana, será muy difícil salir del abismo en que vamos a caer estructuralmente. Por ejemplo, la cuestión del Tribunal Supremo, la cuestión del aborto, la cuestión... Queremos algo en donde una situación en que la gente pueda contestar a las grandes industrias petroleras, o queremos que las grandes petroleras digan todo y nadie puede hacer nada ni nada. Yo pensaba que sería mejor, el terreno sería mejor para gente que quería cambiar el mundo, que quería salvar el mundo sin Trump. Y creo que tenía razón. Y lo que tenía que ser mi amigo el Fifth Estate, el anarquista más tradicional, en eso estuvo de acuerdo y decía, bueno, entras en la cabina y 2 minutos y tiras no sé cómo se dice aquí, votas y ya sales y vuelves al colectivo a hacer tu cosa, no, tú ocupa lo que sea. Y yo dije, bueno, sí es muy importante, si realmente la diferencia es significativa, no es una cosa de 3 minutos. Tienes que hacer lo que puedas para convencer a otra gente que haga igual, ¿no? Es como una epidemiología del contagio facha. Entonces hay que entregarte. Entonces me humillé. Era como Gandhi hablaba de experimentos en la verdad, ¿no? Fue mi propio experimento humillante de salir a la calle con los demócratas a pedir que votaran, no por Kamala Harris, era una mujer negra, asiática. Ella tenía sus problemas, todos tienen sus problemas, pero yo pensaba, bueno, tener una
mujer negra en la Casa Blanca, me cae mejor que Trump, ¿no? Si es todo, nada más que eso, podemos comenzar a odiar a Kamala Harris también, pero será diferente. No quiero ver a Trump 4 años más, por favor. Pero con Hillary Clinton no era una Kamala Harris, pero iba. Y yo decía, eso fue tiempos de Bernie Sanders. Mucha gente quería Bernie Sanders y está bien, ok, Bernie Sanders, muy bien, de acuerdo. Pero no era un Bernie Sanders, no. Y entonces, pero mucha gente que quería Bernie Sanders votó por Trump porque quería disrupción, ¿no? Disruptar. Entonces yo iba de casa en casa en lugares de clase obrera y hizo el llamado canvassing, ¿no? Por favor, votar. Pero decía que yo soy un independiente, yo no soy demócrata, pero estoy haciendo esto porque es importante para nosotros. Usted y yo, por ejemplo, señora, independiente, yo no soy demócrata ni republicano, ¿no? Pero yo creo que es una crisis. No decía, yo soy ácrata, no habrían entendido. Decía independiente. Y me entregué, y nada, bueno, Trump ganó. Gracias en parte por la ayuda de mis amigos que dicen, sería moralmente, no puedo más, no, con Hillary Clinton, no, es una, bla, bla, bla. Sí, pero bueno. Entonces, yo me entregué en 2018 con grupos civiles para defender el voto, porque Trump representaba quitarle el voto a la comunidad negra. Eso también yo siempre comencé muy joven, salí de Warren, Michigan, porque el racismo realmente siempre me ha empujado mucho. Y entonces, y en Estados Unidos, entre los anarquistas, por ejemplo, en esos años del movimiento de derechos civiles, no sabían cómo actuar porque estaban en contra del voto, esos mayores de esa gente, ya no hay, pero no atacaban a la gente como King y otros que luchaban por el voto. Sabían que hubiera sido otra forma de racismo. No tienes que votar con gente que había sufrido demasiado, que había sufrido mucho. Entonces en 2020 también, en 2020 había las grandes olas de manifestación, Black Lives Matter, todo eso. Y esa gente, los jóvenes de Black Lives Matter, yo participaba mucho en eso también. Y les hablaba, dice, ¿cómo vais a votar? ¿Qué más de táctica? Y dijeron, oye, vamos a votar porque quien quiera, vamos a acabar con Trump. Eran muy prácticos. Pero ganaron, los demócratas tienen que ganar con muchísimos votos porque han suprimido el voto. Entonces, y también la estructura del Electoral College y todo eso es muy antipopular. Entonces, entonces viene Trump, no se desaparece, y viene el 24, el ataque contra el Capitolio, por ejemplo, en 2021, y se veía que íbamos en rumbo a un tipo de fascismo oligarca, una cleptocracia total, lo estilo Putin, con la ayuda de Putin, el padrino de Trump. Y entonces decía que realmente lo que decía en 2016, que sería posible que no pudiéramos salir del hondo abismo que hemos creado por no tener un movimiento coherente. Lo que falta es un movimiento coherente. No existe focos de cosas, mucha gente buena es tratando de hacer muchas cosas, pero no hay un movimiento coherente. Y no sé exactamente cómo crear un movimiento así. Entonces yo pensaba, por lo menos tenemos que entrar en modo de emergencias. Yo decía que no es cuestión de lo que hacen ellos, Biden,
sí, han hecho un genocidio en Israel, eso está muy enraizado en el imaginario social, en las estructuras sociales, profesionales, científicas, intelectuales, en el gobierno. Es muy complicado y serán años, tenemos que salir de eso y está pasando, pero no hay tiempo para que nada iba a pasar entre el 7 de octubre del 23 y el día de elecciones en noviembre del 24. Nadie iba a cambiar esa relación de fuerzas. No, se desaparecía la cosa durante las elecciones. Y yo decía, mejor salir al otro lado de otra forma. Entonces, para mí, yo decía que, mira, que Biden, lo que hacen ellos no es la cuestión. Lo que hacemos nosotros es la cuestión. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos una táctica fría, pragmática, y con la idea de algo que podemos hacer en el futuro, defender el terreno que tenemos y no tener que luchar en 50 batallas a la vez, porque la táctica de ellos era bien clara, y lo decía mucho el Steve Bannon, que es verdad, un leninista fascista, así se describe. Decía que vamos a poner uno de esas, la manguera que usan los bomberos, ¿no? Y inundar la zona con mierda, como lo decía. Inundar la zona con mierda. Pueden hacer una cosa o dos, pero no pueden hacer. Y por eso publicaron su proyecto 2025. Tenía un proyecto muy escrito. Esa fue la parte pública. Hay otra parte que nunca se reveló. Quién sabe, pero no será mejor, será peor. Entonces, para mí era Biden, Kamala Harris, del liderazgo del Partido Demócrata, eran muebles que metíamos enfrente de la puerta para impedir un rato para que entraran los fachas de verdad. Y que nos quiten las posibilidades que teníamos. Y otra vez me entregué mucho y yo les dije que bueno, hablo castellano, hablo español, pueden usarme. Y eran jóvenes del Partido Demócrata, buena gente, esa gente me dio esperanza porque eran realistas. Y estaban en proceso también y eran interesantes y me mandaron al barrio latino y donde pasé no mucho tiempo. No lo hacía todo el año, no, que no podía, que soy demasiado escéptico. Y bueno, mi idea es realmente tenemos que hacerlo poco a poco. Una anécdota más, que un amigo aquí, Eduardo Romero, me dijo cuando traté de explicarle esto en 2022. Me dijo, ¿me recuerdas de una cosa de aquí? Que Fernando Gómez, el gran Gómez, decía una vez, estaba con su agente mirando guiones y dijo, habían mirado muchos guiones y dice, bueno, vamos a hacer y el otro dice, hombre, que es una mierda, es terrible este guión, no puede, no. Ok, entonces vamos a hacer el otro guión. Otro guión, ¿cómo que otro guión? No hay otro guión, entonces vamos a hacer esto, el primero. Entonces mi idea, no lo conté muy bien, pero mi idea fue, hay que escoger de una forma que viene para mí directamente de Camus o de Sartre, o de C.L.R. James, face reality, encontrarte con la realidad y no te hagas ilusiones o fantasías. Y luego, así que tenemos que funcionar. Es mi punto de vista.
A ver, ahora no sé lo que pasa. Ahora no sé. No quiero bajar el fuego totalmente con la juventud, ¿no? Que es una dialéctica, hay un equilibrio, necesitan el fuego, necesitan empujar, ¿no? Y no quiero decir, no quiero ser uno de esos, pero como mi amigo decía, habíamos llegado a un momento y decía, queremos todo y ahora, por favor, no maten a todo a la vez, ¿no? Un poco, vamos a hacer más lento el proceso de la gran matanza del capital, ¿no? Porque realmente no había alternativa menos votar por los demás. ¿Por qué no tomar posesión de sectores del Partido Demócrata, como han hecho algunos progresistas? No sé, que realmente es posible que simplemente no podemos salir del problema en la democracia, pero sin democracia, si cae la democracia, será peor, ¿no? Que ya vamos a estar en una situación como en Libia o en Siria, donde ahora tenés diferentes facciones y no sé, que eso tampoco es una buena alternativa, peor. Pero la democracia tiene muchos límites. Entiendo eso. Vamos a ver. Bueno, pues con esto terminamos la entrevista. Te agradecemos, David, que hayas participado. Y bueno, esperamos volverte a ver por España, que no sea porque te hayas tenido que exiliar de Estados Unidos. Me deporté antes de que me deportaran. Yo me deporté a mí mismo esta vez, sí. Bueno, pues muchas gracias y nada, ya te pasaremos el vídeo. Bueno, a vosotros. Contentos con nuestra desgracia, alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha.